El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Nínive era una gran ciudad. Jonás, después de que el pez se lo traga y lo echa en la playa o en el río, junto a Nínive, el pueblo entonces tiene la noticia, dice, Nínive era una gran ciudad, 3 días hacían falta para recorrerla. El pueblo tiene la noticia, ciertamente, que si en el mar o entrando por el río, el Éufrates, también puede haber sido más hacia la ciudad, pero por la parte del río, pero entra desde el mar el pez con Jonás. Ese milagro, pues en la playa están los pescadores, están los que viven allá, y ven salir un pez y echar una persona que sale vivo y que empieza a caminar. Eso es algo que claro, si lo ves, lo comentas con todo el mundo. Primero lo comentas y esa noticia pues va de boca en boca, se va corriendo y todo el mundo pues empieza a comentar el hecho. Nada más que saber que ha sucedido eso, pues todo el mundo quiere ver a ese hombre que ha salido vivo de la boca de un pez y que viene por ahí hablando, caminando, cruzando la ciudad. Así es que es la noticia del día, del acontecimiento, de la jornada, y llega, por supuesto, hasta los oídos del rey. Jonás ya no le queda más remedio. En los 2 primeros capítulos, este es el capítulo 3 de Jonás, en los 2 primeros capítulos se cuenta la historia, pues que Jonás recibe la palabra de Dios, huye, como comentábamos ayer, y se huye hacia el lado opuesto. Ahí podríamos comentar muchas cosas. Ahí podríamos comentar muchas cosas de tal manera si Jonás no es que tenga precisamente afecto a Nínive, puesto que Nínive, diríamos, es una ciudad de los enemigos, son otro pueblo extranjero y que en ciertos momentos ha invadido la tierra de Israel, han deportado, y entonces no son precisamente a los que le tienen simpatía, a los que le tienen amistad, y por eso es que en vez de ir a avisarles para que no sea destruida, por eso es que Jonás dice: ¿y yo voy a ir a salvarle la vida a mis enemigos?
que venga Dios, que los destruya a todos, que mueran, que desaparezcan, y por eso huye al lado contrario. Se va a España, al final, para allí esperar a que suceda lo que Dios dice y que todo el mundo sea destruido. Pero Dios se compadece de la gente, eso se lo dirá más adelante, en los capítulos más adelante de lo que hoy hemos leído. Entonces Dios se compadece de la gente, del pueblo, de los que no tienen culpa, y a pesar de que Él quiere huir, toma a Jonás con ese pez, hace este milagro y los lleva a Nínive, y ahora vas a decir lo que yo he dicho. Jonás ya se encuentra, no tiene cómo ir, no tiene otro barco ni otro pez. Si se tira al mar, el pez ya si le muerde, le muerde, pero esta vez no lo va a salvar. Así es que no tiene cómo huir y le queda por delante la ciudad. Así es que ante ese hecho, pues no le queda más remedio que decir, bueno, pues a hacer lo que Dios quiere. Y entonces empieza a cruzar la ciudad dando este aviso. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Aquí tenemos una enseñanza. Dice, creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno, se vistieron de saco grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo proclamar en su nombre a Nínive: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco, hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca a Dios, quizás cese el incendio de su ira y no perezcamos. El pecado siempre tiene dos facetas. La parte personal, la conversión es personal, pero también tiene una faceta social. Es decir, cuando yo peco, se dan dos situaciones: que mi familia, mi hogar, mi ambiente, amistades y la sociedad esté de acuerdo o no esté de acuerdo, que me consientan el pecado o que me reprochen el pecado. Cuando yo peco, miren, el pecado siempre es personal. He pecado, he obrado mal. Pero hay lo que se llama el pecado social. El pecado social es ese consentimiento donde las personas, las autoridades, la sociedad y hoy día pues los medios de comunicación ven bien unos pecados, no reprueban ciertos pecados. Cuando no se reprueba un pecado a nivel, diríamos, si yo tengo un pecado, un vicio, la borrachera, por ejemplo, por decir una cosa, y de ahí ya metan ustedes todos los pecados, el robo, el asesinato, cualquier cosa. Si yo el pecado lo cometo, yo siento mi conciencia que me dice, eso está mal, eso es pecado. Yo estoy haciendo en contra de mi conciencia, peco. Y voy a dar cuentas a Dios de ese pecado. Y Dios me va a pedir en el juicio por qué he hecho eso. Tendré que dar cuentas. Pero si yo, a mi ambiente, comenzando primero por la familia, y la familia no me dice que lo que hago está mal, no se molesta, no se enfada, sino que me permite, atención, dos cosas. Una cosa es que me permite, está bien, él es así, déjalo. Entonces ya, bueno, cada uno tiene lo suyo, déjalo, entonces no. Entonces yo cometo el pecado en mi familia, en mi sociedad, sin que nadie me diga, pero ¿qué haces? Eso no está bien, no tienes que hacerlo, deja de hacer eso, sin que nadie me lo reprenda. Eso se convierte en un pecado social. La sociedad aprueba mi pecado. Y dos, una cosa es que lo apruebe, que no lo reprenda, y otra cosa es que lo alabe, que lo promueva.
Cuando el pecado se promueve, eso pasa a ser un pecado social. Entonces, aquí hay dos cosas. Yo tendré que dar cuenta de mi pecado y delante de Dios la conversión, lo que el rey de Nínive proclama. Pero antes que el rey de Nínive, la gente, el pueblo, los que escuchaban la historia, cómo Jonás ha salido de la boca de un pez vivo y va caminando y anunciando. Claro, si se ve que una persona sale de la boca de un pez, imagínense pues el pez que ustedes quieran, un pez enorme, y de ahí sale, pero sale vivo y camina. Eso es un milagro, todo el mundo lo ve y lo que él diga lo tiene muy en cuenta. Entonces la gente del pueblo empieza a decir, este hombre sale de ahí, pues si son idólatras como el pueblo de Nínive en ese caso, pues dice, es un dios, o sale, los dioses lo han mandado, cualquier cosa pueden decir. Entonces lo que él diga le van a hacer caso. Y él empieza a proclamar, dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos tenemos nuestra mentalidad, nuestra psicología de que si me destruyes por el pecado, si me arrepiento, puede ser que me perdone. He pecado, merezco el castigo. Entonces me voy a convertir, me arrepiento y me convierto para que el castigo no me llegue, para que me perdonen. Tengo 40 días por delante. Así es que el pueblo lo primero que hace es arrepentirse y convertirse. Convertirse es, dice, se arrepiente pidiendo perdón, reconociendo que ha obrado mal y no queriendo volver a hacerlo, y se viste de sayal, hace el ayuno, la penitencia, el sacrificio, es lo que hace que demuestre que se está convirtiendo. Se arrepiente y se convierte. Las dos cosas que tienen que haber cuando hay pecado. No basta con arrepentirse y no convertirse, seguir igual. Yo sigo haciendo lo mismo, me junto con una persona, no esté casado por la iglesia, vivo en estado de pecado de fornicación. Un hombre y una mujer están viviendo como marido y mujer y no están casados por la iglesia. Eso es la fornicación. Entonces yo sí me arrepiento, sé que está mal, pero sigo haciendo lo mismo, no me convierto. La conversión trae, no puedo seguir así, tengo que cambiar, me separo, me caso, arreglo la situación o cambio, dejo de pecar. Si no hay cambio, conversión, el arrepentimiento no es verdadero, no es sincero, no es profundo. Por eso, aquí la gente empieza a convertirse, a arrepentirse. Le llega la noticia al rey y el rey ahora es como diríamos, si la sociedad empieza a cambiar, los medios de comunicación, el rey proclama el edicto, la orden de que todo el mundo lo haga. Entonces ahora es que se promueve desde la autoridad, desde los jefes, el cambio y la conversión. Y con esto es con lo que él dice, hombres y animales, el decreto, a ver si, y vio Dios sus obras, su conversión y la mala vida, de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. El castigo, la catástrofe que dice la destrucción de la ciudad, estaba decretado si no se convertían. Por eso hay muchos males, como acabamos de decir, que pasan de ser pecado personal a ser un pecado social. Los pecados personales hay que expiarlos y pagarlos a nivel personal. Por eso yo tengo que arrepentirme. Y ciertamente hay cosas que suceden. Mire, si una persona se emborracha y camina borracho por la calle, entonces es fácil que se resbale, que tropiece, que se caiga, que se dé un golpe, que le atropelle un carro, que le pase algo. ¿Y por qué es eso?
Miren, eso ya es cuestión de usar un poco lo que tenemos aquí arriba. Si usan la cabeza es, ¿por qué? Por su culpa, por su pecado. Es castigo del pecado, llámala como quieras, castigo o consecuencias, pero eso es consecuencia de ese pecado. Entonces, cuando uno lo ve, esto es, me están castigando, me está sucediendo por mi pecado, por mi borrachera. Me he caído y me he roto la cabeza. Me he quedado dormido en la calle, ha venido otro y me ha robado. Si te roban porque estás borracho, eso es culpa de tu pecado. Si no estuvieras borracho, no te pasaría eso. Si no estuvieras borracho, no te hubieras caído, no te hubiera atropellado el carro, no te hubiera pasado toda esa desgracia que te ha venido por el pecado. Y no me digas que no es por el pecado. No, eso no es por el pecado. Dios no castiga. Está bien, consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias. No podemos decir que no. Y si yo empiezo a llevar una mala vida, sea como sea, va a tener consecuencias. Llámale consecuencias, llámale castigo, llámale como quieras. Pero el pecado no viene solo. Tiene que suceder algo. Si yo lo apruebo a nivel social, es decir, si lo consiento, eso trae también a nivel social un mal, del cual o cambiamos o tendremos consecuencias. Si le quiere llamar consecuencias, llámale consecuencias. Si le quiere llamar castigo, llámale castigo. Llámale como más te guste. Pero el pecado nunca viene solo, viene acompañado. Y si yo promuevo el pecado, no solamente lo consiento, sino que además lo alabo y lo ensalzo y lo pongo como que la gente que se emborracha son los más divertidos, los más animados, los más felices, y empiezo a promoverlo, que eso es lo que hacen los medios de comunicación, eso es lo que hacen los centros de corrupción, eso es lo que se hace pues en la publicidad, en la conversación y en el comportamiento de las personas socialmente hablando. Eso no va a venir solo. El pecado que se promueve trae consecuencias. El aborto y así todo, ¿no? La droga, todo lo que se promueva socialmente va a traer graves consecuencias. Y por eso es que dice, Nínive dentro de 40 días será destruida. Aquí es la consecuencia del pecado, 1, personal. Cada uno será culpable de su pecado. Y también, cuando yo soy cobarde, cuando yo soy cobarde y no me atrevo a decirle al otro, eso está mal, y me callo, por eso también yo estoy pecando. Además del pecado personal, si lo hago, si cometo el pecado, entonces viene la cobardía, el que no soy, no me importa, me falta caridad con el otro, no diciéndole a la persona, eso está mal, no lo hagas, no te emborraches, que eso ofende a Dios, que hace mal a tu salud, que te va a traer, que para todos no estás gastando el dinero de tu familia, etcétera. Entonces yo tendría que tener caridad con esa persona. Eso es otro pecado y ese es el pecado social. Se hace una serie de males socialmente. Por eso va a tener consecuencias, nivel personal, nivel social. Y esto es lo que nos dice este texto que hoy hemos leído del libro de Jonás, en el capítulo 3. Por eso que ya el pecado se ha convertido en un pecado social, viene el castigo o consecuencia, como quieras llamarle, castigo social, castigo de toda la sociedad, de toda la ciudad, de todo el pueblo, porque ha consentido y ha permitido y no está prohibiendo o persiguiendo o tratando de evitar ese pecado social, colectivo que se da. Por eso la Virgen María nos avisaba en Fátima, hay que rezar para pedir el final de la guerra,
para impedir que venga otra guerra, que vengan males mayores. Por eso, las guerras no nacen como las setas. Una guerra no es que sale ahí espontáneamente, aparece sin nada. Es la soberbia, es la ambición, es el egoísmo, es la injusticia. Se van acumulando una cantidad de pecados de personas que han pasado a ser también colectivos. Y entonces, fruto del mal, viene la guerra. La guerra. Pues la Virgen nos dice, tenemos que rezar el Santo Rosario para impedir que venga otra guerra mayor, primero, y segundo, para que se acaben los males, para pedir por la conversión de los pecadores para que no vayan al infierno, no se condenen. Entonces, eso es caer en la cuenta de que hay males muy graves que son sociales y que son personales. Yo me convierto para no condenarme al infierno. Y yo me convierto para que no venga la guerra, el mal de la sociedad. Esto, la amenaza o el aviso de dentro de 40 días Nínive será destruida, no hace falta, podría ser una guerra, puede ser por la guerra, puede ser por un terremoto, puede ser por una lluvia de fuego, puede ser por lo que sea, una inundación, un tsunami, lo que quieran, una epidemia, ¿sí? Un mal común, general, a todos. Pues dentro de 40 días vendrá una desgracia a nivel social, a nivel de todos, y todos van a sufrirlo. O se convierten, se arrepienten y se convierten, o el mal va a venir. Arrepiéntete y conviértete.